Capítulo 829. Descubrimientos en la montaña de nieve. El libro de texto de la Olimpiada de Matemáticas en sí no tenía mucha importancia, pero la premonición que lo acompañaba sí la tenía. Durante la exploración inicial del reino de los sueños, Roland había descubierto que los libros que nunca había leído estaban en blanco, y esto se aplicaba tanto a los libros en los estantes como a los de la biblioteca. La mayoría de los libros no eran más que hojas en blanco con una portada. Incluso especuló que esas portadas eran producciones de algunos finos hilos de sus recuerdos que se desvanecían en el olvido. Si nunca había visto un libro, este nunca existiría en el mundo de los sueños. Pero el libro de texto de la Olimpiada de Matemáticas en el escritorio de Zero refutaba su teoría. Se preguntaba por qué no había notado la peculiaridad al principio. ¿La había pasado por alto durante la exploración en los primeros 2 o 3 meses, o fue un cambio que ocurrió más tarde? Si era lo último, tenía que investigarlo. Si el libro de texto de la Olimpiada de Matemáticas podía aparecer de la nada y restaurar gradualmente su apariencia original, ¿harían lo mismo otros libros? ¿Qué pasa con las cosas que nunca había visto? Roland intentó descubrir la conexión entre los 3 eventos, el poder extraño que había obtenido, la eliminación de los males caídos y la liberación de la fuerza de la naturaleza. Estaba ansioso por saber si eran los factores que impulsaban los cambios en este mundo. La voz de Nightingale interrumpió su tren de pensamientos. ¿Su Majestad? Roland bajó la mirada y se dio cuenta de que estaba acariciando los pies de Nightingale con las manos sin notarlo. Las delgadas telas de los calcetines no le impidieron tocar la piel suave de Nightingale y sus delicados dedos de los pies. Nightingale parecía un poco avergonzada. He cambiado mis calcetines, pero como no pude ducharme en el barco, probablemente todavía estoy un poco sucia. ¿Te importaría si me ducho primero? Roland se sintió avergonzado. No sabía por qué había hecho eso cuando su mente estaba claramente en asuntos serios. Además, la frase ambigua ducharme primero parecía contener algunos significados no intencionales. Pero su acción había sido absolutamente involuntaria. Mientras buscaba una respuesta adecuada, los golpes en la puerta de la oficina aliviaron en gran medida su problema. Después de que Nightingale desapareció en la niebla, Roland se aclaró la garganta y dijo: Asa. Agatha entró en la oficina. Después de una reverencia poco ceremoniosa, preguntó: Todas las muestras de la gran montaña de nieve han sido transferidas a la tercera ciudad fronteriza. ¿Quieres echarles un vistazo? Roland logró calmarse fingiendo estar en contemplación. Luego, asintió con aprobación. Claro, vamos ahora mismo. Agatha respondió con un sí. Pero pronto se dio la vuelta en la puerta y preguntó: ¿No te sientes bien? Roland estaba un poco sorprendido. ¿Por qué dices eso? Agatha respondió en un tono serio. Tu voz suena un poco rara, lo cual es un síntoma típico de un resfriado. Aunque los meses de los demonios han pasado, todavía es el período más frío del año cuando se derrite la nieve, y la gente es más vulnerable a las enfermedades en esta época. No eres una bruja, así que debes cuidarte, no solo por ti sino por toda la raza humana. ¿Lo entiendes? Antes de partir, sugiero que llames a Lily y le pidas que te examine. El examen físico no tardó mucho, pero Roland bebió una botella de agua contra enfermedades preparada por Lily con gran diversión. Bajo la protección de sus guardias y las brujas, Roland descendió hasta la base de la cordillera impisable. Se sintió un poco aliviado al ver a las supervivientes de Taquila. Como todas ellas eran visitantes frecuentes del mundo de los sueños y habían experimentado el placer de ese mundo, excepto Pasha y Aletea, parecían más accesibles. Entre las visitantes se encontraban Phyllis, también conocida como número 76, Faldi, también conocida como nido de bichos mágicos, Donen, también conocida como cortinas opacas, y Lin, también conocida como andariego de las sombras. Entre ellas, Phyllis era la única que tenía apariencia femenina. Aletea se aventuró a preguntar: He oído que planeas criar esos bichos desconocidos en nuestra sala y domesticarlos. Rey mortal, tengo que decir que eres tan audaz y loco como esos investigadores de la Sociedad de la Búsqueda. Sabes que un día, tu curiosidad te destruirá.
Esos son especies dejadas por enemigos del fondo del océano. Roland se encogió de hombros con indiferencia. Por eso quiero que las vigiles. Los bichos capturados no son agresivos. Ni siquiera pueden perforar agujeros. Una cámara secreta sería suficiente para confinarlos. Además, según la observación de Agatha, estos bichos no tienen conciencia propia, solo instintos de alimentación y reproducción. Existe la posibilidad de que el monstruo de múltiples ojos recupere el control sobre ellos. Sin embargo, si Neverwinter está tan desprotegida que hasta una criatura tan estúpida como esa pueda acercarse a nuestras murallas, probablemente ya habríamos sido eliminados hace mucho tiempo. Aletia movió su tentáculo con desaprobación. ¿Acaso Agatha no es también un miembro de la Sociedad de la Búsqueda? Como ella también había sido una ascendida superior antes de su conversión, no le mostraba tanto respeto a la bruja del hielo como Phyllis. Agatha, que casualmente se convirtió en el tema de su conversación, simplemente curvó los labios, sin intención aparente de involucrarse en esa discusión. Pasa intervino y se disculpó con Roland. Aletea no quiso ofenderte. Solo está preocupada de que esos bichos mutados tengan impactos negativos en Neverwinter. Roland hizo un gesto con las manos. No pasa nada. Vamos a echar un vistazo. Sabía que el miedo de Aletea no era infundado. Pero lo que Agatha y Lightning escribieron en sus informes tenía un significado importante. Si eliminaba a los bichos por algunos riesgos potenciales, sería como tirar al bebé junto con el agua sucia del baño. Colocarlos en la base de las montañas ya era una medida de seguridad. Pasha asintió. De acuerdo. Por favor, sígueme. Cruzando el amplio salón y un pasillo estrecho, se encontraron en una habitación vacía casi tan grande como 4 o 5 castillos. A la luz de varias piedras de luz incrustadas en la pared, distinguieron el contorno vago de la habitación. Cubierto de suelo suelto, el terreno debajo parecía haber sido excavado a fondo. En el otro lado de la habitación, podían oír un interminable chapoteo de agua corriente. Pasá presentó la habitación a los visitantes. Esta es una sala de cultivo recién establecida por Fran. Es absolutamente segura aquí, ya que solo hay una salida y el agua subterránea es filtración de las rocas. ¿Realmente planeas cultivar hongos y bichos mutados aquí? Agatha explicó más. Porque esos hongos enormes son exactamente lo que los bichos comen. Si pueden crecer aquí como en su entorno natural, podremos obtener una gran cantidad de bichos mutados sin esfuerzo. Si no podían trasplantar los hongos, tendrían que recurrir al método de cultivo artificial de Lily. Roland pensó que era una pena que los hongos en las ruinas de la montaña nevada no fueran comestibles debido a su naturaleza venenosa, ya que, por su tamaño y cantidad, definitivamente eran una fuente de proteínas alta que podría servir como sustituto de la carne. Phila preguntó por curiosidad. ¿Para qué sirven esos bichos? Si quieres estudiarlos, solo cultiva unos pocos y eso debería bastar. Roland miró a Agatha y respondió. Probablemente jugarán un papel importante en el desarrollo de Neverwinter si el informe es correcto. Agatha respondió con un asentimiento. Ella recogió un bicho extraño que gateaba sobre el hongo y lo dejó en el suelo. Luego, lo clavó con 2 pitones de hielo en sus articulaciones, una en la cabeza y otra en la cintura. El bicho pronto se volvió inmóvil después de una lucha feroz. ¿Qué hubo, maracuchos? Espero que estén con un patacón o unas arepas cabimeras bien cargadas. Capítulo 830. La función del bicho mutado. Como lo que la bruja del hielo había escrito en su informe, el bicho, que se parecía a una araña sin pelo o a una hormiga con un vientre grande, tenía un cuerpo superior delgado con articulaciones salientes y un cuerpo inferior prodigioso, casi tan grande como el torso de un hombre adulto. Era evidente que este no era el tamaño más grande al que el bicho podía crecer, ya que, para meter un demonio loco en su abdomen, su vientre tenía que hincharse al menos 2 o 3 veces su tamaño normal. Basado en las fotografías tomadas en la escena, cuando el bicho tenía un demonio loco dentro de su cuerpo, metía su cabeza en el suelo, dejando su vientre hinchado al aire. Por lo tanto, a primera vista, parecía un huevo enorme y completamente desarrollado. ¿Lo mataste? Philo preguntó. Eso nos ahorrará problemas. No era agresivo, pero corría bastante rápido.
Con esas palabras, Ágata hundió la espada larga de hielo en el vientre del bicho. Un líquido blanco lechoso y apestoso salió de inmediato. El slime puede usarse como conservante. Es fluido en condiciones normales, pero se solidifica lentamente y se convierte en algo como la clara de huevo con el tiempo. Ágata dijo. Y vamos a comérnoslo. Faldy frunció el ceño. Ágata negó con la cabeza. Aún no lo he probado, pero apuesto a que no es muy apetecible. Lo importante está en otro líquido dentro de su cuerpo. Esta vez, después de pasar 7 u 8 minutos abriendo la espalda del insecto, Ágata extrajo un órgano verde y viscoso. Parece una vesícula biliar. Phyllis asomó la cabeza con entusiasmo. Pero no es bilis lo que hay aquí. Ágata lo cortó con cuidado y añadió 2 gotas de líquido verde oscuro a los fluidos en el suelo. Luego, sacó 2 piochas de hielo y mezcló rápidamente los 2 líquidos. Lo que viene ahora es lo crucial. Roland contuvo la respiración mientras observaba cómo cambiaba lentamente la solución conservante. Al poco tiempo, el líquido se espesó gradualmente y los movimientos de la bruja de hielo se ralentizaron. En unos 2 o 3 minutos, las piochas de hielo quedaron atrapadas en los fluidos como si estuvieran pegadas a algo. Roland extendió los dedos y presionó la superficie del líquido, solo para descubrir que los fluidos se habían convertido en una sustancia similar a un gel. Aunque se sentía blando, solo podía hacer una pequeña depresión de unos cuantos milímetros. Esto es... Phyllis exclamó sorprendida. Caucho biológico. Roland respondió con excitación. Esto es lo que hizo que Fran quedara atrapada allí. Roland había notado en el primer informe de Ágata la característica peculiar de los insectos en las ruinas. Pensó que era similar a las telarañas de las arañas, pero después de leer los informes posteriores, descubrió que los fluidos solidificados eran tan flexibles y resistentes como el caucho. No solo podía adherirse a la superficie de un objeto, sino que también podía moldearse en diversas formas. Estas 2 propiedades lo hacían altamente práctico. De hecho, Roland había pedido a la gente que buscara plantas de caucho. Creía que, una vez que encontrara una muestra, Leaf podría mejorarla y convertirla en cultivos de alto rendimiento que se pudieran cultivar a gran escala. Desafortunadamente, su búsqueda de árboles de caucho o hierbas de caucho no dio resultados. Nadie, ni siquiera la gente del reino de Dawn, famoso por su diversidad de especies, había oído hablar de tales plantas. Como resultado, tuvo que depender de la habilidad de Soraya para producir materiales elásticos. La falta de materiales elásticos naturales limitaba en gran medida la productividad de Neverwinter. Con más herramienta de máquina nuevas invertidas en la producción y un aumento sustancial en la productividad y el nivel de procesamiento de la planta, la deficiencia de cauchos se había convertido en un problema destacado. Roland sabía muy bien que el caucho, que podía ser natural o artificial, era simplemente un término general para todos los materiales elásticos. Sin embargo, no tenía conocimiento de los procedimientos específicos de producción de caucho. Mientras Roland sospechaba que probablemente no había plantas de caucho en este mundo, los informes sobre la exploración de las ruinas en la montaña nevada le llegaron como una agradable sorpresa. Por eso decidió cultivar estas criaturas mutadas, traídas por los monstruos del océano profundo, a pesar de los riesgos potenciales. Ahora que había visto al insecto en persona, sabía que había tomado la decisión correcta. Roland no le importaba mucho la durabilidad de los fluidos solidificados. Siempre y cuando el material pudiera sellar y fijar piezas en movimiento, podía clasificarse verdaderamente como caucho. Después de revisar la escena reconstruida por Summer, descubrimos que fueron exactamente esos insectos los que hicieron que Fran quedara pegada al agujero. La ataron con una red de fluidos que salían de sus colas. Sin embargo, el líquido en su abdomen solo no se solidifica. Solo cuando se mezcla con el líquido en el órgano de la parte posterior, se vuelve pegajoso y espeso. Si Sylvie no hubiera encontrado a Fran con el ojo de la magia, habríamos tardado otros 10 a 15 días en localizarla. Ágata dijo lentamente. Pasha asintió. Entiendo. Este es un material realmente bueno para hacer redes de pesca y cuerdas. Quizás sirva para redes de pesca, pero no para cuerdas. Es demasiado blando y elástico. Nadie querría una cuerda que se estire indefinidamente.
Además, no creo que nuestro sabio rey mortal trajera estos insectos desconocidos a Neverwinter solo para tener más pescado salado. Aletea replicó con firmeza. Hizo una pausa por un segundo y luego se volvió hacia Roland. No importa qué investigación loca quieras llevar a cabo, no olvides que ahora representas a partes más allá de Greycastle. Su comentario dejó a Roland perplejo por un momento. Roland nunca había esperado que Aletea, que había estado resentida con él por ser el único líder del Frente Unido, entendiera su intención de investigación, y mucho menos que dijera algo que, en cierto sentido, reconociera su liderazgo. Al pensarlo, Roland esbozó una sonrisa. Por supuesto, si todo sale bien, pronto verán sus diversas aplicaciones en un futuro cercano. Por cierto, ¿cómo hacemos que los insectos expulsen fluidos sin el monstruo que los controlaba? No podemos matarlos cada vez, ¿verdad? Pasha preguntó. Agatha puso el órgano en una bolsa de cuero y se secó las manos. Esto es lo que investigaremos más tarde. Si no funciona nada más, tendremos que cultivarlos a gran escala. Además del gusano de caucho, Roland también examinó algunas otras especies nuevas traídas de las ruinas, como la planta de frutas que emitía un brillo fantasmal y un tipo de pescado transparente sin huesos que vivía en el río subterráneo. Pero nada se comparaba con los insectos mutados. El brillo de la planta de frutas, que no podía usarse para iluminar las calles, era simplemente el resultado de una simbiosis, donde una gran cantidad de escarabajos luminosos anidaban en la fruta. Una vez que la pulpa desaparecía, esos escarabajos se dispersaban mientras esparcían las semillas. El pescado apenas podía sobrevivir a la luz del día y solo podía vivir en un río subterráneo. Aunque era delicioso, Roland no pensaba que pudieran cultivarlo a gran escala. Solo podría ser un lujo para unos pocos. Dicho esto, Roland ciertamente no esperaba que cada especie nueva lo sorprendiera como el gusano de caucho. Estaba satisfecho con los hallazgos en la exploración de la montaña nevada. Antes de partir de la tercera ciudad fronteriza, Pasha le presentó a 2 brujas del castigo de Dios que Roland nunca había conocido. Su Majestad, ellos se ofrecen como voluntarios para transferir sus almas y convertirse en nuevos gusanos devoradores. Pero antes de eso, ¿podría llevarlos al reino de los sueños para que experimenten las maravillas de ese mundo increíble al menos una vez? Capítulo 831. Una decisión sin remordimientos. 2 días después, un barco de concreto de aspecto extraño partió lentamente del muelle de Neverwinter. En la cubierta del barco había una gran protuberancia que parecía una colina en movimiento. Estaba completamente cubierta con tela de arpillera y custodiada por soldados completamente armados que se mantenían erguidos a ambos lados del barco, junto con una docena de brujas del castigo de Dios. El barco era el Victoria. Estaba en ruta para transferir el dispositivo del alma a la gran montaña de la nieve, donde las brujas de Taquila completarían su ceremonia de encarnación e integrarían sus almas en los portadores de gusanos. Por razones de confidencialidad, las brujas no se despidieron. No se escuchó ningún silbido cuando el barco zarpó, e incluso la carga se había completado la noche anterior sin que nadie se diera cuenta. Roland estaba de pie en el muelle húmedo construido con ladrillos y losas, observando cómo la sombra del barco se desvanecía gradualmente. Sabía que, una vez completada la conversión, habría 3 portadores de gusanos en Neverwinter, lo que proporcionaría una gran ayuda tanto para la construcción municipal como para el proyecto de la línea defensiva. Sin embargo, Roland, por alguna razón, no se sentía tan entusiasmado con el progreso como había anticipado. Las 2 brujas voluntarias se llamaban Jasmine y Lyra. Según sus apariencias originales en el mundo de los sueños, el par parecía tener poco más de 20 años. Casi la misma edad que Tilly. Ambas tenían personalidades extrovertidas. Para que lo pasaran bien, Roland había llevado a las 2 chicas, a Phyllis y a las otras brujas, al parque de diversiones en las afueras, donde subieron a la rueda de la fortuna, montaron en una montaña rusa, experimentaron la casa embrujada, durante la cual Jasmine accidentalmente rompió la cabeza de un fantasma que caía de repente, y disfrutaron de una atracción de péndulo giratorio. También les permitió comer todo lo que quisieran.
Si Roland no hubiera ganado algo de dinero al derrotar a unos cuantos males caídos unos días antes, probablemente no habría podido pagar esa celebración. Jasmine y Lyra, en los últimos 2 días, habían estado en un estado de total asombro, pero siguieron a Roland de manera sumisa sin hacer ni una sola pregunta. Gritaron como todos los demás cuando la montaña rusa se invertía. Y rieron como cualquier chica común cuando comieron helados de fresa. En resumen, no se diferenciaban en nada de las personas comunes. Si no lo hubiera sabido de antemano, nunca habría creído que estas 2 chicas habían tomado la decisión de sacrificar sus cuerpos humanos y dedicarse a la batalla contra los demonios, igual que la decisión que tomaron hace 400 años en las ruinas frente al núcleo mágico. Cuando el sueño terminó, ellas lucían más serenas de lo que Roland esperaba. Roland había querido consolar a las 2 chicas, pero las palabras se le atascaron en la garganta. No tenía sentido disuadirlas de convertirse en gusanos devoradores, ya que era una acción que no beneficiaba ni a sus intereses ni a los de la Alianza Unida. En este caso, las palabras se volvían frívolas y sonaban más como una amabilidad fingida. Al final, Roland fue el que recibió consuelo. Aún recordaba con claridad sus palabras y las expresiones en sus rostros en ese momento. Dijo Jasmine con una sonrisa, y no nos arrepentimos de ello. Lyra completó la segunda parte de la frase. En ese momento, Roland podía escuchar los latidos de sus corazones. Ellas disfrutaban de todo lo que había allí. Pero no se arrepentían de haber tomado esa decisión. Su Majestad. Phile, que también había venido a despedir a sus compañeras, miró a Roland. ¿No? ¿Va a regresar al castillo? Esas palabras trajeron a Roland de vuelta a la realidad. Para cuando se dio cuenta, el Victoria había desaparecido de su vista, dejando solo una niebla detrás. Roland apartó esos pensamientos de su mente, tomó una profunda respiración y preguntó: ¿Realmente no pueden desconectarse después de integrarse en los portadores? Como si entendiera lo que él quería decir, Philly bajó la voz. Una bruja del castigo de Dios es diferente de un portador. La primera retiene algo de conciencia básica incluso sin una transferencia de alma. Nuestra conversión a bruja del castigo de Dios fue más como dar órdenes que una fusión. Pero los portadores son diferentes. Son recipientes específicos que sellan el alma de manera permanente una vez completada la integración, aunque esos recipientes se vuelvan inactivos si no se usan por mucho tiempo. Nadie ha logrado salir de uno hasta la fecha. Al menos ninguna de las brujas, ni siquiera Pasha, es capaz de hacerlo. Pero hay rayos de luz sobre los portadores, ¿verdad? Así es. Sin poder mágico, esos cuerpos pesados no pueden moverse por sí solos. Quizá un día también podamos encontrar una manera de que sus almas regresen al mundo de los sueños. Roland levantó la vista hacia el cielo distante y azul y dijo lentamente. Después de un momento de silencio, Philly dirigió su mirada en la misma dirección. Bueno, quizá un día. Para Lorgar, las junglas cubiertas de nieve en la región occidental eran algo completamente nuevo. Más de una vez, ella había oído de comerciantes viajeros cómo era la nieve y la imaginaba como una arena fría y blanca. Sin embargo, cuando la vio en persona, descubrió que la nieve era mucho más fina y blanca de lo que había imaginado. Incluso más fina y blanca que la arena de río más pura en Silver Stream. Todo el mundo estaba envuelto en un color diferente. Según Ashes, aunque los meses de los demonios habían pasado, tardaría al menos media luna para que la nieve se derritiera por completo. Lorgar pensó que eso era exactamente lo que quería, porque así podría ver una ciudad de nieve completamente blanca. Había poco con qué ocuparse durante el viaje. Lorgar había examinado el barco de acero de arriba abajo, pero aún no podía encontrar su fuente de poder. Incluso Andrea no pudo darle una respuesta definitiva. Ella solo dijo de manera evasiva que una máquina que hervía agua continuamente impulsaba el barco hacia adelante. En cuanto a su mecanismo detallado, Lorgar se enteró de que solo el rey Roland y la señorita Ana lo sabían. Lorgar no sabía mucho sobre el rey Roland, pero había oído de Ashes que la señorita Ana tenía un lugar en el ranking de fuerza de batalla de Neverwinter. Así, la princesa Lorgar del clan Wildflame
Se impresionó aún más y también se interesó más en la poderosa e inteligente Ana. Cuando mencionó el ranking a Andrea, esta última lo desestimó con una sonrisa desdeñosa. ¿Un ranking de fuerza de batalla? Un humano es diferente de un lobo. Ningún individuo puede competir con un grupo de personas. ¿No es algo animal centrarse solo en la capacidad de combate individual? Los lobos también son animales sociales. Corrigió Lorgar. Bueno, está bien. Entonces, toma otro animal como ejemplo, como tigres y leopardos de las nieves. De todos modos, Ana es la fuente de poder de Neverwinter. Fue la habilidad de Ana lo que permitió al primer ejército aplastar al clan del perro guardián y al clan del látigo de hierro de un solo golpe. Apuesto a que Ashes no te dijo que casi la derrotan un hombre común. Como Andrea esperaba, la chica lobo se sorprendió. Andrea continuó. Ese hombre común usó exactamente el arma hecha por Ana. No tiene sentido discutir sobre capacidades de combate sin hablar de esas armas. Si quieres volverte más fuerte, te sugiero que le pidas a su majestad que te conceda un conjunto de armas profesionales. Al decir esto, Andrea palmeó el rifle de cañón largo en su espalda y dijo: Si puedes cargar estos tubos grandes en tu espalda después de tu transformación, eso sería más útil que cualquier habilidad de combate. Lorgar no estaba completamente de acuerdo con Andrea, pero tomó nota de su consejo. Su padre siempre le había dicho que escuchara y observara, y que recordara siempre lo que quería en primer lugar. A medida que avanzaban contra la corriente y el agua repentinamente subía, el barco de hierro redujo drásticamente su velocidad. Al quinto día después de haber entrado en la región occidental, la chica lobo vio una hermosa paloma grande y robusta. Voló en el aire durante un buen rato antes de lanzarse directamente hacia Ashes en la proa. Cuando Lorgar pensó que tendrían una comida extra para el almuerzo, notó que Ashes, sonriendo, sacó una bolsa de comida sólida cocida y alimentó a la paloma. La paloma, por su parte, se acurrucó contra Ashes como si fueran viejas amigas que no se habían visto en años. Fue cuando la paloma comenzó a hablar que Lorgar se dio cuenta de que era en realidad una bruja. ¡Cu! Ashes se volvió. Entendido. Dile a la princesa Tilly que llegaré pronto. ¿Y a mí? ¡Cu! La paloma asintió, extendió sus alas y despegó. Pronto desapareció en dirección noroeste. Ella es. Preguntó Lorga. Ashes se volvió. Maggie. Al igual que tú, ella es una bruja que puede realizar una transformación completa del cuerpo. Entiendo. Pensó Lorgar, pero entonces recordó de repente que Maggie debería transformarse en un monstruo gigante feroz, agresivo y aterrador. Se preguntaba por qué Maggie se transformaba en una paloma. Mientras la princesa Lorgar aún estaba aturdida, Ashes le dio una palmadita en el hombro. Es hora de empacar. Pronto llegaremos a Neverwinter. Un saludo a todos los que están viendo esto en pijamas a las 3 de la tarde. Capítulo 832. Un encuentro con el rey. Mientras el silbato sonaba en un tono grave, Roland se tambaleó hasta detenerse en el muelle. Lorgar notó que los transeúntes en el muelle se detuvieron todos y levantaron sus manos derechas, saludando al imponente barco, cuando ella pisó el puente. Probablemente era porque el barco estaba nombrado en honor al jefe. Los soldados del primer ejército en el barco respondieron al público con un saludo de la misma manera. Lorgar dedujo que debía ser una forma especial de saludo. Sin embargo, a diferencia de cualquier saludo que ella había presenciado, donde usualmente había una parte más superior que la otra, este saludo no enfatizaba tal diferencia de estatus. La igualdad entre quienes iniciaban y recibían el saludo confundió a Lorgar. Ella no entendía por qué tenían que saludarse con un aire tan ceremonial, cuando eran iguales. En su opinión, el propósito de las formalidades era rendir respeto y someterse al receptor, ya fuera arrodillándose y adorando, o colocando un puño sobre el corazón. Además, notó que incluso los niños que jugaban en el muelle saludaban de la misma manera, con el pecho erguido y los hombros hacia atrás. Durante el proceso, nadie parecía reacio ni inferior. En cambio, sus ojos estaban llenos de alegría y energía. El saludo parecía haber creado una conexión entre ellos que las palabras no habían logrado.
Ashes rompió el silencio. Esta es una salutación militar. Al principio no entendía por qué lo hacían, y pensé que era una etiqueta impuesta por Roland Wimbledon a sus súbditos. Pero luego descubrí que no era lo que imaginaba. Lorgar levantó una ceja en sorpresa. Esto no tiene nada que ver con Roland. Correcto. Ellos saludan voluntariamente cada vez que un barco que transporta al primer ejército llega al muelle, porque el regreso del barco significa que sus familiares han vuelto sanos y salvos de su expedición. Pero no parecen familiares. Comentó la princesa Lorgar con hesitación. Si lo fueran, los saludos deberían ser más emocionales. Además, prácticamente todos los soldados a bordo eran hombres, pero había pocas mujeres en el muelle. ¿Acaso todos ellos tenían un hermano por casualidad? Andrea se encogió de hombros. Todos los miembros del primer ejército son de Nunca Invierno, lo que significa que la mayoría de los residentes tiene a un familiar que se ha unido al ejército. También hay muchos de calles vecinas. El primer ejército es completamente diferente de los mercenarios que vagan en busca de empleadores potenciales, ni funciona como una milicia alistada. Ellos sienten orgullo por su trabajo. Celebran el regreso seguro de los familiares unos por otros. Creo que esto es lo que Su Majestad se refiere como el significado de un ejército del pueblo. Así que es un ejército, construido por todos los súbditos. Lorgar se preguntó en silencio. La chica lobo siguió a las brujas hacia Nunca Invierno, todavía perdida en sus pensamientos. Lo primero que le impresionó de la nueva ciudad del rey de Grey Castle fue su orden y limpieza. A pesar de los peatones que circulaban, tanto las casas como las calles en la ciudad estaban alineadas en filas rectas, incluyendo los árboles a lo largo de la carretera. El arreglo compacto le dio a Lorgar una sensación de ahogo. Aunque la ciudad parecía bastante impresionante a primera vista, ella no se sentía tan cómoda como en la ciudad de arena de hierro. Además, para su gran decepción, había poca nieve en Nunca Invierno. Incluso la carretera de superficie sólida debajo de sus pies estaba seca. Solo podía ver algunos restos de nieve en las puntas de las ramas de los árboles y en los techos. Su plan de visitar una ciudad completamente blanca de nieve se frustró. Por supuesto, todavía había cosas que le atraían. Lorgar se sintió abrumada por los enormes tableros que sobresalían de algunas casas en la calle, en los cuales se imprimían varios signos y logotipos, como Casa de Cuero del Viejo Cazador, Casa de Paja, Casa de Gemas de North Slope, etc., aunque algunos de los tableros estaban en blanco. Además, se sorprendió al encontrar que había un signo en cada intersección, indicando claramente hacia dónde iba cada ramal, así como el nombre de cada calle. Por ejemplo, la calle por la que ahora caminaba se llamaba Boulevard Glow. La chica lobo pronto descubrió que estos signos eran muy útiles para los recién llegados a Nunca Invierno. Estos indicadores de calles le proporcionaban una estructura básica de la ciudad y le decían dónde comprar y dónde encontrar un hotel, ahorrándole el problema de buscar pandillas locales o informantes para obtener información. Durante sus conversaciones con comerciantes que viajaban entre la región más austral y el norte, había aprendido numerosas historias emprendedoras que enfatizaban la ardua y laboriosa tarea de establecerse en una ciudad extranjera. Revelar tu identidad de extranjero te ponía inmediatamente en una posición indefensa y desventajosa. Pero estos signos, aunque parecieran triviales, aliviaban en gran medida la mente de los visitantes. Incluso sintió un sentido de bienvenida al ver estos signos, como si la ciudad la estuviera abrazando. Probablemente esa era la razón por la que la ciudad parecía tan vigorosa y próspera en todas partes. Lorgar, sin embargo, no tuvo mucho tiempo para apreciar esta ciudad extranjera, porque Ashes pronto la llevó al castillo del señor. Después de esperar en el salón por un rato, un guardia le trajo un mensaje del rey de Grey Castle. Por favor, sígame. Su Majestad ha acordado recibirla. Por alguna razón, Lorgar de repente se sintió un poco nerviosa. Tomó una respiración profunda en secreto y siguió al guardia hasta el tercer piso, donde se encontró en un estudio brillante y espacioso. Detrás del escritorio de caoba cerca de la ventana francesa, estaba sentado un hombre ridículamente joven. Llevaba una túnica sencilla, con la cabeza descubierta, cuyo cabello gris caía sobre sus hombros, sin anillos ni diamantes en ninguno de sus dedos. Estaba jugueteando con una pluma y la observaba con gran interés.
Este era el jefe que había derrotado por completo a su clan y había volteado toda la región más austral. Por un momento, Lorgar no pudo conectar a este hombre con la persona que se había imaginado previamente. Pensó que un hombre sabio, que poseía un profundo conocimiento de las artes marciales, debería tener al menos 40 años. Su frente debería estar arrugada, su barba trenzada debería llegar hasta el pecho, y debería tener ojos insondables de un anciano. Aunque los norteños no les gustara la idea de trenzar sus barbas, él no debería ser tan joven. En ese preciso momento, Lorgar se dio cuenta de que había indagado sobre todo, incluyendo a los guerreros poderosos en Neverwinter, pero se había olvidado de preguntar sobre el aspecto del jefe, uno de los asuntos más importantes. Después de un momento de vacilación, la princesa Lorgar decidió saludar según las costumbres de los Mohins. Sacudiendo las orejas, Lorgar se arrodilló y lentamente se acostó boca abajo. Había oído que el cabello gris era un rasgo facial típico de los descendientes reales de Grey Castle. Eres la dama divina del clan Wildflame, ¿verdad? Por favor, levántate, sabia loba. Bienvenida a Neverwinter. Soy Roland Wimbledon, el rey de Grey Castle, y también tu jefe. Lorgar frunció ligeramente el ceño al oír la palabra sabia loba. El modo de dirigirse a ella era simplemente extraño. Nunca había oído que la gente llamara sabia a una loba. Sin embargo, rápidamente se puso de pie con ligereza, como si no hubiera oído las palabras de Roland. Mi nombre es Lorgar Bullflame. En cuanto al título de dama divina, creo que sería más apropiado considerarme una bruja aquí. Además, mi padre, Gels Bullflame, envía sus mejores saludos en nombre del clan Wildflame, con la esperanza de que tu reinado sea tan duradero como un oasis. Esta vez, sin embargo, no recibió una respuesta inmediata. Sorprendida, la chica loba levantó discretamente la cabeza, solo para descubrir que los ojos de Roland estaban fijos en sus largas orejas caídas. Capítulo 833. Una conversación inesperada. El corazón de Lorgar se hundió ante la mirada descarada de Roland. Sabía cómo se veía. De vuelta en la ciudad de hierro y arena, había oído a muchas personas llamarla monstruo licántropo, mitad hombre o la abandonada, en secreto a sus espaldas. Por temor a que esos nombres lastimaran el autoestima de la tercera hija del jefe, nadie se había atrevido a dirigirse a ella abiertamente de esa manera. Pero ahora no estaba en la ciudad de hierro y arena, y ya no era la princesa protegida por el clan Wildflame, así que tenía que enfrentar esos comentarios venenosos por su cuenta. ¿Tus orejas y tu cola son ambas reales? El jefe dudó por mucho tiempo antes de soltar finalmente la pregunta. ¿Tienes que usar poder mágico para mantener esta forma? ¿O ya se han convertido en parte de tu cuerpo? Lorgar se mordió el labio. En lugar de responder, se apartó el cabello, revelando un lado de su rostro donde su oreja normal había desaparecido. No puedo ocultarlas, Su Majestad. Sé que se ven muy extrañas, pero es mi apariencia real. No quiero esconder mi imperfección. Si insiste, intentaré evitar los lugares públicos para no asustar a la gente. Aunque Lorgar había resuelto aceptarse a sí misma mucho antes, en una ocasión como esta, cuando la cuestionaban directamente, aún tenía una opinión negativa sobre sí misma. Las damas divinas eran vistas como seres poderosos y hermosos por los Mohins, favorecidas por todos los clanes y admiradas por los jóvenes guerreros, pero ella, lamentablemente, era una excepción. La habían ignorado después de su despertar. Su legitimidad incluso había sido cuestionada por sus propios clanes, lo que fue la razón por la que su padre decidió nombrarla como su heredera. Lorgar se dedicó al entrenamiento físico y fingió que no le importaban esos rumores infundados, pero a veces era difícil permanecer indiferente cuando tanta gente la señalaba a sus espaldas. Ciertamente había anticipado estos escenarios, pero como había elegido su camino, no cedería fácilmente a su destino sin importar las dificultades que la esperaran. El interminable camino de arena en su sueño le había indicado hacia dónde ir. Con estos pensamientos, la chica loba se enderezó, intentando parecer audaz. El jefe chasqueó los labios. ¿Extrañas? ¿Por qué dices eso?
Lorgar, que estaba preparada para recibir cualquier comentario cruel, se quedó atónita por un segundo. No es porque... ¿No se parecen a las orejas humanas? Roland se encogió de hombros. Los hombres comunes tampoco tienen poder mágico, y estas dos orejas no afectan tu oído ni tu movilidad. Así que, ¿cómo puedes decir que son defectuosas? Simplemente son una característica única tuya, una muy interesante. ¿No crees que estas dos orejas se ven bonitas? Su Majestad, por favor, cuide su lenguaje. En ese momento, Lorgar oyó la voz de una mujer detrás del jefe. La voz era muy baja y suave, pero ella aún la captó. Sin embargo, en ese instante, estaba demasiado absorta en el comentario del jefe como para pensar en otra cosa. ¿Bonitas? Lorgar nunca se había asociado con la palabra bonita. Por un segundo, no pudo encontrar una respuesta. Con las mejillas ardiendo y su valentía reflexiva casi desaparecida. ¿Cómo puede ser bonita una mitad hombre? De todos modos, no te exijo que ocultes tu rostro o uses una capucha en público. Puedes hacer lo que quieras. Roland continuó. Tal vez al principio alguien te señale y te mire fijamente, pero eventualmente se acostumbrarán. Una solución es pedirle a Soraya que dibuje un libro de historietas sobre ti, o que te unas al trupe de la Flor Estrella para protagonizar una obra y convertirte en un ídolo. Eso sería la forma más rápida de que el público te conozca. Lorgar se sintió abrumada por una serie de palabras desconocidas, como libro de historietes, trupe de la Flor Estrella e ídolo. Se quedó inmóvil en el lugar, sin poder articular una palabra. Afortunadamente, Roland regresó a tiempo al tema anterior. Correcto. Ashes me dijo que viniste aquí para defenderme contra los demonios. Aliviada, la chica loba respondió. Y también para entrenarme, Su Majestad. He oído que hay una bruja llamada la señorita Nana en Neverwinter que puede curar cualquier herida infligida durante una batalla. Esto es muy importante para un guerrero. Debes saber que es el sueño de un guerrero luchar y ganar experiencia en combate sin el miedo de resultar herido. Por supuesto, no solo lucharé contra sus enemigos, sino que también me haré cargo de todos los gastos médicos. Roland asintió. Entiendo. Si estás dispuesta a unirte a la Unión de Brujas, tendrás una gran oportunidad de combatir. Pero prefiero actuar sola, Su Majestad. Lorgar lo interrumpió en voz baja. Como una mercenaria, no quiero distraerme con nada que no sea la lucha. Sabía que era solo una excusa. La razón detrás de su mentira era que quería entender mejor los reinos del norte antes de jurar lealtad al jefe. Lorgar no había olvidado que, en esencia, era una de la nación de la arena. Si Roland no cumplía su promesa hecha en la Tierra del Fuego, aquellos de la nación de la arena que se mudaran al sur, eventualmente cortarían todos los lazos con Grey Castle. Si las cosas llegaran a ese punto, el rey de Grey Castle sería su enemigo. Por eso, no podía tomar una decisión sin una consideración exhaustiva. ¿En serio? Roland reflexionó sobre sus palabras por un momento, y luego extendió las manos con pesar. Entonces, no puedo satisfacer tu demanda. ¿Por qué? Lorgar estaba sorprendida. Pensaba que una mercenaria con habilidades de combate excepcionales sería bienvenida en cualquier lugar, y más aún si estaba dispuesta a ofrecer sus servicios de forma gratuita y asumir todos los gastos médicos. Ninguna persona sensata rechazaría una oferta tan generosa. ¿Cómo podía él negarse? Porque esta va a ser una guerra a gran escala, no solo algunas disputas menores entre varios clanes. Lorgar sintió que toda su sangre se le subía a la cabeza. Se enfureció ante el comentario insultante de Roland, donde básicamente desestimaba todas las luchas de la nación de la arena como bromas tontas. Ergueció la cola y estaba a punto de replicar cuando Roland cambió de tema de repente. Has luchado con Ashes, ¿verdad? ¿Qué opinas de ella? Suprimiendo su ira, la chica loba respondió con indignación. Es muy poderosa. Sería una guerrera de primera clase incluso en la región más austral. Roland dijo lentamente. Esta es la potencia de una extraordinaria. Hay incluso trascendentes mucho más fuertes que ellas.
Estos últimos han superado todas las limitaciones físicas del cuerpo humano y poseen un poder inconcebible. En otras palabras, nada puede detenerlos de mejorar a sí mismos. Trascendentes. Las palabras de Roland captaron completamente la atención de Lorgar. Se preguntaba qué tan poderoso tenía que ser alguien cuando incluso Ashes lo admiraba. Sin embargo, incluso con 3 trascendentes, decenas de extraordinarias y miles de brujas de combate, no logramos detener a los demonios, y un gran imperio colapsó en una sola noche. Ahora nos toca a nosotros. Cada palabra del jefe parecía llegar directamente a su corazón. El motivo por el que rechacé tu oferta es muy simple. Esto no es un duelo 1 contra 1, sino una guerra mortal entre 2 civilizaciones. Por fuerte que seas, las acciones individuales no funcionarán. Y lo más importante, no quiero que mueras en vano. Capítulo 834. Bebamos y celebremos. Lorgar no sabía cómo había salido del castillo. Observó a la gente pasar con prisa, dejándola parada en medio de la calle, desorientada. El encuentro con el rey había sido completamente inesperado en todos los aspectos. Pensaba que el jefe tendría una actitud hostil hacia ella, debido a su apariencia mitad humana y mitad animal. Un rey poco amable no dudaría en ocultar sus sentimientos, mientras que uno calculador normalmente mantendría una expresión neutral. Sin embargo, estaba segura de que su actitud cambiaría una vez que se enterara del propósito de su visita, porque un guerrero libre era muy demandado en todas partes, y más aún si ella aceptaba ayudar a Neverwinter a combatir contra los demonios. ¿Quién rechazaría una oferta tan generosa? Lorgar imaginaba que entonces se establecería en el área del castillo, viviendo en un hotel en la ciudad interior y siendo tratada como una huésped distinguida. Durante su estancia, se familiarizaría con más brujas, especialmente las que tenían habilidades excepcionales en combate. E incluiría obviamente a la señorita Nana. Aunque no todas querrían conocerla, creía que debía haber alguien como ella, que estaría interesada en mejorar sus técnicas de lucha a través de duelos. Este método de práctica beneficiaría a ambas partes y sería mucho más eficiente que golpear sacos de arena. Una vez que lo tuviera todo preparado, iría a buscar demonios para desafiarse a sí misma aún más. Ashes le había dicho que esos enemigos se escondían en la tierra bárbara deshabitada del noroeste. Lorgar no temía acampar en la naturaleza, ni le importaban las trampas de los escondites enemigos, porque los lobos eran los gobernantes de la wilderness. Creía que su agudo sentido del olfato y su excelente oído la ayudarían a localizar su guarida. Pero la realidad era completamente opuesta a todo lo que había imaginado. Era la primera vez que alguien elogiaba sus orejas y las llamaba bonitas desde su despertar. Incluso su padre, que nunca había mostrado aversión por su apariencia, nunca había apreciado su aspecto. A menudo decía: definitivamente serías una de las chicas más impresionantes en la ciudad de Arena de Hierro, si no tuvieras esa deformidad. ¿Realmente las orejas de lobo le quedarán bien a ella? Estaba tan sorprendida por el comentario inesperado, que su mente había estado en las nubes durante la segunda mitad de la conversación. El jefe había aceptado su apariencia física, pero había rechazado su oferta gratuita de luchar contra los demonios. Al momento de salir del castillo, todavía no se había recuperado del impacto. No, esto solo es una pequeña derrota. Lorgar se consoló a sí misma, se dio unas palmadas en las mejillas y tomó una respiración profunda. Mientras se mantuviera en su camino, nada era imposible. En realidad, al pensarlo bien, el rechazo no afectaba mucho su plan inicial. Podía seguir explorando la ciudad, investigando a los demonios y conociendo a otras brujas, aunque tomaría un poco más de tiempo de lo que había anticipado. Aunque Roland la había rechazado, no le impuso restricciones y hasta insinuó que sería bienvenida en la unión de brujas en cualquier momento si cambiaba de opinión. Dado que Lorgar había decidido actuar sola, esto probablemente funcionaría mejor para su plan. Con estos pensamientos, Lorgar levantó sus orejas caídas, movió la cola y apretó los puños. Eso es. Si los demonios son realmente tan fuertes, ¿por qué el jefe construyó su ciudad real aquí? Si los demonios vienen del noroeste, la primera ciudad humana que encontrarán será Neverwinter.
¿No sería más seguro quedarse lo más lejos posible de un peligro así cuando no hay garantía de que pueda conquistar a los demonios? Pensó para sí misma. Las palabras, no quiero que mueras en vano, probablemente eran una amabilidad fingida para disuadirla de desafiar a los demonios por su cuenta. Nadie sabría quién ganaría la victoria final hasta intentarlo. Si realmente resultaba herida, el jefe definitivamente pediría a la señorita Nana que la curara, porque si no lo hacía, entonces rompería su propia palabra. La princesa Lorgar del clan Wild Flame se animó de nuevo después de reflexionar sobre el asunto en su mente. Todavía tenía más de 100 royals de oro, más que suficiente para pagar las cuentas del hotel. Incluso si los gastos médicos fueran extremadamente altos, no creía que le cobraran decenas de royals de oro en una sola ocasión. El dinero que tenía le permitiría vivir aquí durante varios años sin preocuparse por los gastos de comida, bebida, ropa, hierbas medicinales y guías del desierto. Estaba convencida de que, sin el apoyo del rey de Grey Castle, aún podría enfrentarse a los demonios por su cuenta. Lorgar se sintió muy aliviada después de tener un plan. Miró a su alrededor, comenzando a estudiar los tableros que colgaban sobre los edificios cercanos. Como había decidido tomarse las cosas con calma, lo primero que debía hacer era encontrar un lugar para quedarse. Dado que todavía era de día y no tenía prisa, decidió celebrar su llegada segura a la región occidental de Grey Castle, de acuerdo con las costumbres de la gente de Iron Sand del clan Mohin. Una taberna se convirtió así en su primera parada. No había avanzado mucho cuando un tablero atractivo llamó su atención. En el tablero de madera había un dibujo muy realista de varios vasos, en los que se veían bebidas coloridas, coronadas con algunas frutas, cuyos nombres ella no conocía. Solo su apariencia la atraía. Debajo de los vasos estaba el nombre de la tienda: Evelyn's Complex Wine House. Al final del tablero había una línea adicional en una fuente más pequeña. Nuevo lanzamiento de Chaos Drinks. 50% de descuento en tu primera bebida. Siéntete libre de probarla. Chaos Drinks. La ceja de Lorgar se arqueó. Pensó que era un nombre bastante mediocre, ya que las dos palabras no tenían ninguna relación entre sí. Una persona que nunca lo hubiera probado podría no saber qué tipo de bebida era. No era de extrañar que tuvieran que ponerlo en oferta para atraer a la gente, pero el nombre de la tienda claramente indicaba que era una taberna. Dado que el nombre sugería bebidas de múltiples sabores, Lorgar creía que debían ofrecer vinos. Juzgando por el interior espacioso y luminoso, y por los clientes que entraban y salían, concluyó que las bebidas no debían ser demasiado malas. Lorgar palmeó su bolsa de dinero sobre el pecho y se dirigió hacia la taberna. No estaba contando toda la verdad, Comentó Nightingale mientras masticaba su pescado seco. especialmente la parte sobre la razón por la que se niega a unirse al Obión de Brujas. Pude sentir una gran preocupación en sus emociones. Para estar seguros, sería mejor que Wendy realizara una prueba de 10 preguntas. Roland negó con la cabeza, divertido. Eso es el procedimiento de selección para una solicitante. Ella ni siquiera ha presentado su solicitud para unirse a la Unión de Brujas, así que no hay necesidad de indagar en su pasado. Además, Lorgar vino a Neverwinter para luchar contra los demonios y entrenarse, y está segura de eso, ¿verdad? En eso no mintió, sin duda. Nightingale torció los labios. Entonces, eso es todo. Fundamos la Unión de Brujas originalmente para darte un lugar al que pertenecer. No tiene sentido obligar a la gente a unirse. Además, es normal que una persona se ande con precaución al llegar a una ciudad extranjera. Déjala en paz. Roland desvió el tema con un gesto, fingiendo que no le importaba, aunque en realidad se sentía un poco decepcionado. Tenía un impulso de acariciar a la chica loba, especialmente cuando veía sus orejas largas y suaves que se movían inquietas. Además, su cola juguetona lo intrigaba mucho. Roland se preguntaba si su fuerza lo abandonaría como en el mundo moderno cuando tocara la base de la cola. Pero al final, logró reprimir sus ideas locas y persistentes. Tenía que actuar con una presencia majestuosa, no solo porque Nightingale estaba presente, sino porque era un rey. Mientras Roland pensaba en ir a verificar la construcción del edificio milagroso en el sitio, Barov, el director de la Casa del Pueblo,
Llamó de repente a la puerta y se presentó. Su Majestad, los miembros de la Cámara de Comercio Conjunta han llegado al distrito del castillo. ¿Quieren verlo? Capítulo 835. Múltiples formas de vender. Chaos Drinks. Le tomó un tiempo a Roland recordar que la Cámara de Comercio Conjunta era una organización cooperativa de suministro y mercadeo formada bajo su liderazgo, cuyos miembros principales eran comerciantes adinerados de varias grandes islas de los fiordos. Aunque habían llegado a un entendimiento mutuo básico el otoño pasado, la cantidad de Chaos Drinks producida por Evelyn en ese momento no había sido lo suficientemente alta como para cumplir con los estándares de venta al por mayor. Como consecuencia, cada cámara de comercio simplemente había tomado algunas muestras y aún no las había puesto oficialmente en el mercado. Esta vez, vinieron para finalizar el negocio pendiente. Dado que toda la región occidental se estaba preparando para la unificación del reino, y Roland estaba ocupado con el inminente ataque de invierno y el plan de misión en el desierto, la Cámara de Comercio Conjunta parecía haber, temporalmente, escapado de su mente. Ahora, su llegada le ahorraba a Roland el problema de buscarlos él mismo. Llévalos a la sala de reuniones. Iré enseguida, dijo Roland. Sí. Después de que Barov respondió y se retiró, él se volvió hacia Nightingale y dijo: Envía a buscar a Tilly y a Wendy también, ya que esta es esencialmente la primera colaboración entre la Unión de Brujas y la Isla Durmiente. Todos los comerciantes se levantaron y se inclinaron ante Roland cuando él entró en la sala de reuniones. Le tomó un tiempo a Roland emparejar las caras con sus nombres, excepto por su viejo conocido Margaret, Gammon y Madeleine de la Cámara de Comercio de la Bahía de la Luna Creciente. Los otros eran Nibelung de la Cámara de Comercio de la Ciudad de Aguas Someras y Atiller de la Cámara de Comercio de la Isla del Atardecer. Tan pronto como se sentaron, Nibelung se aventuró. Su Majestad, las muestras que tomamos la última vez causaron un gran revuelo entre los comerciantes de la isla. Todos se enamoraron de ellas después de probarlas. Le aseguro que Chaos Drinks serán el producto más exitoso y popular en la historia de los fiordos una vez que comencemos a venderlos. Atiller intervino. Y no es solo una bebida. Por ejemplo, ese jugo picante de color rojo intenso. Aunque no sacia la sed, es una salsa excelente para el pescado al vapor o las barbacoas. Además, calienta y refresca el espíritu de una manera más eficiente que su licor blanco. Al menos, el licor blanco te mareará si bebes demasiado y no es práctico en un barco, mientras que ese jugo no tiene esos problemas. Margaret asintió con una sonrisa. Es cierto. No solo los comerciantes, sino también muchos exploradores están atraídos por Chaos Drinks. Una bebida que puede mantenerlos calientes sin efectos secundarios podría salvarles la vida en caso de un naufragio. Atiller continuó. En este sentido, sugiero etiquetar a Chaos Drinks con varios precios. Una bebida con funciones especiales como esta debería tener un precio más alto si hacemos un poco de mercadeo, sin mencionar que la cantidad es limitada. Roland lo lanzó una mirada aprobadora. Aparentemente, Atiller había visto la bebida como algún tipo de bebida energética. Era cierto que los comerciantes exitosos de los fiordos eran todos buenos para detectar grandes oportunidades de negocio. Pudieron notar las características distintivas de varios Chaos Drinks solo a través de unas pocas muestras. Sabían que venderlos a diferentes precios era la mejor manera de obtener ganancias. Roland aplaudió con las manos. Dado que ha tenido una buena recepción, podemos proceder a la venta según el contrato que firmamos antes. Creo que ninguno de ustedes tiene objeciones al precio de prepedido ni a la distribución por distrito. Sin embargo, deben depositar un 30% para recoger sus pedidos. Trajeron suficientes monedas de oro real, ¿verdad? Dado que habían llegado a un acuerdo sobre los términos principales en la Cámara de Comercio Conjunta el año pasado, ahora no quedaba mucho por detallar. La razón principal por la que Roland había llamado a Tilly para presenciar la firma era para probar que él no había manipulado la tasa de comisión. Como Tilly había prometido quedarse en Neverwinter y había acordado enviar a las brujas de la Isla del Sueño al oeste de la región, Roland sintió que era necesario devolver algo para demostrar su sinceridad. Basado en el contrato de beneficio mutuo firmado durante los meses de demonios, se acordó que el 30%, tanto del depósito como de las ganancias finales de la venta, irían a la alcaldía, a la Unión de Brujas y a la Hechicería del Sueño. Por supuesto, Su Majestad.
Nibelung sonrió con malicia. Esta vez, mi barco no lleva carga, solo monedas de oro real brillantes, además de algunos albañiles y marineros. Entonces, vayamos a inspeccionar las mercancías. Roland se unió. La fábrica de bebidas construida especialmente para Evelyn estaba al otro lado de la planta de alcohol. Me comenta Xiao Quanley caminaban en medio, mientras que Xiao Buji y Xiao Nan iban por detrás. No ocupaba mucho espacio. El primer piso medía solo un poco más de 100 metros cuadrados. El edificio en sí estaba construido con concreto y ladrillos, sin ventanas, y solo tenía una sólida puerta de hierro como entrada principal. Como una base militar invaluable, el lugar estaba custodiado por los nuevos reclutas del primer ejército. Después de que Roland guiara a los mercaderes a través del patio, al interior del edificio y luego al sótano por las escaleras, se encontraron en una habitación espaciosa que era 3 o 4 veces más grande que el piso de arriba. Como la bodega de vinos de una villa, el sótano estaba dividido por estantes de madera ordenados. Para evitar pérdidas por incendios, no se permitían llamas abiertas ni cables conectados en ese lugar. Usaban tragaluces para iluminar la bodega. Debido a esto, el lugar estaba un poco oscuro. En cada estante de madera descansaban 2 filas de barriles, pero no todos los barriles contenían bebidas del caos. Evelyn solo producía un barril de bebidas al día, y actualmente había solo alrededor de 100 barriles en total, menos los que Roland consumía y los que se distribuían mensualmente a los miembros de la Unión de Brujas. Roland golpeó el barril, y el líquido en su interior produjo un sonido sordo de agitación. Podemos proporcionar 20 barriles de bebidas del caos por mes. Cada cámara de comercio tendrá 5 barriles en promedio. Mientras nuestra producción se mantenga igual, recibirán la misma cantidad de productos cada vez, sin importar cuánto tiempo les tome venderlos. Ya sea que vengan a recoger sus pedidos cada 3 meses o cada 6 meses, nuestras reservas no cambiarán. Todos los 100 barriles que pueden recoger esta vez están aquí en los estantes de la primera fila. Una vez que hayan verificado las mercancías, enviaré a mis hombres para que las lleven al área del muelle. ¿No nos permite probarlas antes de la entrega? Gammon estaba sorprendido. Esto no es un vino cuyo sabor mejora con el tiempo. Roland se encogió de hombros. Algunas bebidas del caos tienen una vida útil relativamente larga, pero no todas. Por eso, después de la elaboración, primero tenemos que esterilizarlas y preservarlas. ¿Esterilizar? Como con los alimentos se estropean. Cuanto más calor, más rápido. La esterilización puede ralentizar el proceso. No necesitan saber cómo se hace, pero deben recordar que una vez que abramos el barril de madera, las bebidas no mantendrán el sabor tan bueno como al principio. Roland extendió las manos. Pueden venderlas lo más rápido posible o almacenarlas, siempre y cuando las guarden en lugares sombreados y frescos. Deberían durar al menos 1 o 2 meses. Pero, como mencionó Etaie, cada bebida del caos es diferente. Algunas pueden ser más populares que otras. Si no nos permite probarlas primero, ¿cómo vamos a elegir las mejores? Gammon preguntó con hesitación. ¿Podría dividir la bebida en cada barril en 4 porciones iguales y luego preservarlas? De esa manera, no tendríamos que preocuparnos por cuál elegir. Roland pensó que eso aumentaría el trabajo de Soraya y Lily varias veces. Definitivamente, elegiría no hacer algo que consumiera más recursos de producción industrial sin generar beneficios. La esterilización no es fácil. Si dividimos los productos en 4 porciones, cada cámara de comercio tendría menos reservas pero más variedades de bebidas, lo que no ayudaría a las ventas. En cuanto a sus sabores, etc. Roland hizo una pausa por un segundo y luego dijo. La región norte y la región oeste tienen necesidades completamente diferentes para vinos y bebidas. Las bebidas impopulares aquí podrían ser bien recibidas allí. Como mercaderes que transportan bienes a varios lugares todo el tiempo, ustedes deberían saberlo muy bien. Bueno. Gammon se quedó sin palabras por un momento. Roland esbozó una sonrisa secreta. Ciertamente no le permitiría probar las bebidas, ya que había invertido mucho esfuerzo en la distribución de los productos en sí. Además, según su contrato,
Se acordó que las bebidas se venderían en barriles y que no había términos específicos que estipularan la cantidad de productos. Si hubiera algunas bebidas impopulares que no quisieran comprar, Neverwinter sufriría pérdidas. Porque cada barril de bebidas requería la misma cantidad de poder mágico de Evelyn. De todos modos, el sabor no es lo importante, sino su método de venta. Deben sacar el máximo provecho de cada bebida y encontrar su nicho. Roland golpeó los barriles de nuevo. Bien, elijan las bebidas del caos que les gusten. Capítulo 836. Señales de cambio. A pesar de alguna venta difícil que ocurrió, los hombres de negocios de los fiordos finalmente aceptaron este método de selección. Todos sabían que si se retiraban ahora, los otros solo tomarían su parte. Ansiosos por convertirse en distribuidores de estos productos exclusivos, no les importó tal pequeño compromiso, y tampoco podían negar que lo que Roland dijo tenía algo de verdad en ello. Las muestras que habían traído antes, a pesar de las notables diferencias en el sabor, no podían ser igualadas por el vino de frutas u otras bebidas del mercado. Así que la diferencia radicaba principalmente en la cantidad de ganancias. Dado que todo eran responsables de las ventas en diferentes regiones, la posibilidad de competencia no era alta, lo que reducía aún más el riesgo de seleccionar un producto inferior. Roland sonreía para sus adentros mientras observaba a Gammon y a los demás caminando de un lado a otro alrededor del barril. Algunos olfateaban con la nariz e incluso intentaban encontrar algún rastro restante de la bebida. Aunque los barriles parecían comunes por fuera, el interior tenía una capa de membrana hecha por Soraya. Esto aislaba completamente el aire del interior y del exterior, por lo que la nariz ciertamente no podía detectar ninguna diferencia. Aprovechando que la multitud estaba seleccionando las bebidas del caos, él la apartó discretamente a Margaret y le susurró. Los barriles a los lados del número 10 y del número 24 tienen bebidas bastante sabrosas. Al menos a mí, personalmente, me gustan mucho. Esta última se veía asombrada. Su Majestad, dijo Roland, con una ligera risa. Puedes tomarlo como un regalo. Si no fuera por el primer grupo de comerciantes que trajiste, la región occidental podría haber tardado 2 o 3 años más en llegar a ser como es ahora. Aunque tu intención no era hacer negocios con la ciudad fronteriza, la ciudad se benefició de todos modos, así que esta recompensa no es nada extraordinario. Hizo una pausa y dijo. Pero por supuesto, solo será para esta vez. Después de todo, si obtienes buenas cartas cada vez, los otros seguramente se volverán sospechosos. Había expuesto prácticamente todos los hechos. En aquel momento, el prototipo de vapor era voluminoso y difícil de operar, y solo era adecuado para los trabajos más simples de drenaje y transporte. No había demasiados mercados de ventas en la región occidental. Si ella no hubiera presentado el invento a los comerciantes de minerales de la ciudad plateada, abriendo así una ruta comercial de alto beneficio, la acumulación inicial habría sido mucho más difícil. Sin mencionar que la Cámara de Comercio de Margaret era responsable de las ventas en el área de Grey Castle. Por lo que monopolizar el mercado local con el primer lote de productos de mayor calidad también era una buena opción. En ese caso acepto tu regalo. La mujer de negocio no se esforzó mucho en rechazarla. En sus tratos con la gente, realmente se parecía a Thunder, quien era alegre, generoso y poco calculador. Después de saludar brevemente a Roland, Margaret rió y dijo: Dado que he recibido tu regalo, no puedo quedarme de brazos cruzados. Podría revelarte una buena noticia a cambio. ¿A qué te refieres? Preguntó Roland, arqueando las cejas. El primer grupo de comerciantes que mencionaste, que incluye a mi viejo amigo Hawk, planea visitar la región occidental en este periodo. Él abajó la voz y dijo: Pero según su carta parece que esta vez no será solo él, las máquinas que vende se han extendido por la región central del reino, y casi todos los comerciantes de minas ahora le preguntan sobre el sistema de transporte por rieles. Y en aproximadamente 6 meses, tu fábrica estará ocupada todo el día. ¿Es eso cierto? Roland se sorprendió un poco, luego sonrió y asintió con la cabeza. Eso parece una buena noticia para celebrar. Sin embargo, solo él sabía que esta noticia le provocaba una sensación genuina de logro. Este día, finalmente, ha llegado.
pensó. En los últimos 2 años, había vendido un total de casi 100 motores de vapor, de los cuales solo el 30% pertenecían al reino. Al principio del establecimiento de la compañía industrial de Grey Castle, la producción mensual era solo de 2 o 3 unidades, una cantidad alarmantemente baja. Esta producción apenas podía satisfacer la demanda de su propio dominio, pero aún así vendió una parte a la ciudad plateada. Había estado esperando este día. Tal fuente escasa de poder es casi insignificante para la revolución industrial. Pero es una señal del cambio de la fuerza humana a la maquinaria y de un nuevo modo de producción. Cuando todos se dieran cuenta del poder de esta nueva fuente de energía y quisieran seguir el ejemplo, el cambio comenzaría. Creía que este cambio impulsado por el interés era casi imposible de detener. Su efecto sería más de 10 millones de veces mejor que solo vender y promover productos, y su energía sería suficiente para cambiar toda una era. Hoy en día, Neverwinter ya no era como antes. La producción de un día en el parque industrial hoy equivalía a la producción de un mes en el pasado. Después de que las fábricas adoptaran turnos de 3, crecería aún más. Lo más importante es que un gran número de aprendices que recibieron educación elemental se estaban convirtiendo de manera estable en trabajadores. Nunca habían tocado un hammer ni forjado una espada, pero habían aprendido a usar maquinaria para producir máquinas. Siempre que el momento fuera el adecuado, habría una erupción sin precedentes de productividad en Neverwinter en esta era. A partir de la noticia de Margaret, Roland parecía vislumbrar que este momento ya no estaba lejos. 2 días después, los comerciantes de los fiordos dejaron Neverwinter con su selección de bebidas del caos y Barov entró ansiosamente en la oficina de Roland con una pila gruesa de libros. A juzgar por la expresión sonriente del jefe, que casi le cubría los ojos, Roland sabía que los resultados esta vez debían haber sido bastante buenos. Sin embargo, después de abrir la hoja de estadísticas, no se demoró en la cantidad del depósito, sino que centró su atención en los nuevos llegados. Según el acuerdo de la última reunión, la isla del atardecer y la ciudad de aguas someras proporcionarían cada una 300 artesanos a cambio de completar la transformación del vaporero en 5 años. La próspera bahía de la luna creciente fue aún más directa y usó 2 personas y 50 royals de oro para comprar un barco de acero sin velas. Aunque ambos buscaban obtener el conocimiento de la tecnología de construcción de barcos, Roland no le daba importancia a eso y en cambio lo trataba como una pieza de negociación. Mientras estuvieran dispuestos a dejar a su gente en su ciudad, él estaría de acuerdo en darles no solo métodos y técnicas de fabricación, sino incluso planos de diseño. Por lo tanto, ellos también se esforzaron mucho esta vez. De acuerdo con las estadísticas de Barov, el número de artesanos traídos por el viaje de los fiordos fue un 10% a 20% más que el número acordado. La mayoría de ellos eran veteranos con muchos años de experiencia en la construcción de barcos y la carpintería, por lo que su intención era evidente. Neverwinter no prohibía que otras ciudades dominaran habilidades técnicas. Esto significaba que, una vez completado el contrato, aparte de aquellos que se consideraban parte de la transacción, los demás aprenderían todas las habilidades y regresarían a los fiordos. Desafortunadamente, ellos no entendían los términos técnicos de la nueva era. Roland no pudo evitar esbozar una sonrisa. Los habitantes de los fiordos pronto se darían cuenta de que, si querían producir su propio barco de vapor, tendrían que comprar materias primas, equipos, piezas y componentes clave de Neverwinter. Al final, dependerían aún más de Grey Castle, como los pequeños países sin capacidades industriales completas en el mundo moderno en el que él había vivido. Levantó la pluma, dibujó un círculo debajo del número total de estos artesanos y devolvió la hoja de estadísticas a Barov. Ayuda a los recién llegados a instalarse y llama a Carl Van Bate para que juntos elaboren un plan financiero basado en lo que está haciendo el parque industrial en este momento. Dijo Roland. Tenemos que construir unas cuantas plantas más. Capítulo 837. Carta a la Isla del Sueño. Tilly estaba en su escritorio, escribiendo una carta secreta destinada a los habitantes de la Isla del Sueño. Dado que usaría un palomo mensajero, tenía que reducir el tamaño de la carta y emplear el lenguaje más conciso posible para expresarse.
El contenido en realidad no era complicado, y podía completarse en 2 o 3 oraciones, pero, por alguna razón, no podía dejar de escribir. Estaba de un humor incontrolable, y sentía que estaba escribiendo un largo manual familiar. Dejar que sus pensamientos fluyeran libremente era algo inusual para ella. Sin embargo, Tilly descubrió inesperadamente que no era una sensación desagradable. Como no se trataba de un asunto de vida o muerte, decidió seguir con esa sensación. Las marcas de tinta delgada humedecían lentamente la carta, y ella no pudo evitar sentir una calidez reconfortante. Querida Camilla, el mes de los demonios ha terminado y la región occidental está tranquila de nuevo. Las celebraciones del Día de la Victoria fueron particularmente interesantes. ¿Recuerdas el hot pot del que te hablé con acento agudo? Roland llevó este método de cocinar a la plaza de la ciudad, con 4 enormes woks llenos de sopa hirviendo, y luego echó carne, verduras, pollo entero y hongos de pico de pájaro en la sopa. El aroma se podía percibir desde el otro lado del río Aguas Rojas. Él también dijo que el hot pot era una especialidad de Neverwinter, que definitivamente había que probar. Con el aliento de Roland, todos agregaron todo tipo de alimentos a sus ollas. Tengo que decir que, con una sopa espesa, todo lo que comía sabía delicioso. No había distinción entre los funcionarios de la alcaldía, la unión de brujas o los súbditos comunes. Esta escena habría sido imposible en el pasado. Es difícil imaginar que una guerra cruel, que determinará el destino del mundo, siga a esta escena apasionada. Precisamente por eso, esta alegría es especialmente valiosa. Te escribo esto para decirte que Neverwinter es realmente un lugar increíble, y no intento cambiar tu opinión sobre la nobleza. Pero Roland Wimbledon no es un noble en absoluto. Como era de esperar, acabo de confirmar nuestra especulación. Él es exactamente como nosotras. La llamada identidad noble solo fue un paso en el tiempo o una tapadera. Así que deberías venir a ver esta nueva ciudad. La Isla del Sueño ciertamente necesita protección, pero no quiero que veas esta responsabilidad como una jaula. Por cierto, durante este mes de los demonios, nuestras brujas finalmente no se limitaron a quedarse de brazos cruzados. El plan de Roland para la región más austral fue llevado a cabo por Ashes, Andrea y Echo. En cuanto a las cosas interesantes que sucedieron en el desierto, no entraré en detalles aquí. Podemos hablar de eso más tarde. Creo que la Isla del Sueño se volverá aún más importante una vez que las otras hermanas lleguen. Según mi acuerdo con él, la primavera es cuando se llevará a cabo la reubicación. Ha llegado el momento de actuar, y mi idea no ha cambiado. Todo ha salido según lo planeado e incluso mejor de lo anticipado, así que solo debemos seguir el plan. Creo que ya estás bien preparada. Después de que termine el mes de los demonios, las rutas comerciales de los fiordos pronto estarán ocupadas, y me temo que será difícil contratar suficientes barcos y marineros. Si te encuentras con ese problema, puedes pedirle ayuda a Thunder. Él está buscando aventureros de Silene actualmente, así que barcos y personas no serán un problema. Antes de que el barco de acero que Roland construyó para él esté listo, Thunder se quedará en los fiordos. Mientras podamos contactarlo, él nos ayudará sin duda. Además, no olvides anunciarle a los señores y comerciantes de las islas de los fiordos nuestra ubicación. También informales que el hechizo del sueño seguirá abierto para todos. No te preocupes porque, después de la reubicación, parte de las brujas esté demasiado lejos de los fiordos. Ahora que la playa somera de la región occidental está en uso, y Roland también planea construir un nuevo puerto en el Cabo Sin Fin para reabastecimiento, esto significa que los barcos de Neverwinter pueden llegar fácilmente a los fiordos. Tengo el presentimiento de que no pasará mucho tiempo antes de que esta ruta se convierta en la más concurrida entre el continente y las islas. Cruzar los estrechos se volverá algo normal, especialmente una vez que el vapor de palas convertido en el puerto esté completo. Es importante que recuerdes esto, Camilla. Migrar a la región occidental no significa abandonar la Isla del Sueño. Neverwinter es la línea del frente contra los demonios, y el lugar más peligroso una vez que comience la batalla de la voluntad divina. Como parte de la humanidad, debemos hacer todo lo posible para contribuir en la lucha contra el enemigo. Incluso Roland no puede garantizar la victoria. Cuando la región occidental sea capturada por el enemigo, el único lugar al que podríamos ir sería las islas de los fiordos, aunque sería mucho mejor que algo así no ocurriera. De todos modos, mientras la isla durmiente siga existiendo, todavía tenemos esperanza. Cuídate.
Tilly Wimbledon. La princesa Tilly exhaló un profundo suspiro después de escribir. Camilla Darí, originalmente una noble de la antigua ciudad del rey, conocía muy bien los secretos sucios entre la nobleza, lo que le hizo perder completamente la fe en ellos. Aunque Camila aún apoyaba todas las decisiones que había tomado, la última vez que hablaron, la ama de llaves insinuó sutilmente que se quedaría para siempre en la isla durmiente. Sin embargo, Tilly sentía que, aunque la isla durmiente era importante, no debía ser un lugar para quedarse sola. Las guardianas podían turnarse, y todas debían tener la oportunidad de venir a Grey Castle para volver a experimentar una vida normal. Eso era lo que ella deseaba ver. Por supuesto, esta carta podría no convencer completamente a Camilla, pero a medida que más y más brujas llegaran a la región occidental, Tilly creía que Camilla cambiaría su opinión original. Tilly dejó la pluma, enrolló el papel en un cilindro y luego lo ató con una cuerda. Cuando llamaron a Honey, ella se sorprendió al ver 5 o 6 rollos de papel sobre la mesa. ¿Van a enviar estos a la isla durmiente? Preguntó. Sí, y todos deben ir a parar a manos de Camilla. Respondió Tilly, asintiendo con la cabeza. ¿No es demasiado? No importa, si es una carta de Su Alteza Tilly, hay que enviarla pase lo que pase. Anne se dio una palmada en el pecho y dijo. Ahora mismo voy a capturar 2 aves marinas para ti. Puedo enviar cualquier cosa, ya sea un documento secreto o incluso un pescado asado con miel. Al ver a la chica saltar emocionada mientras salía de la habitación, la princesa Tilly no pudo evitar caminar hacia la ventana y mirar en dirección a los fiordos. Pronto, las brujas que habían sido obligadas a abandonar su patria volverían a pisar esta tierra. Comenzando por Neverwinter, todo lo relacionado con las brujas cambiaría para mejor. Para entonces, la región occidental sería aún más vibrante de lo que era ahora. Ella esperaba sinceramente ese día. Capítulo 838. Un día especial. Cuando el cielo apenas comenzaba a aclararse, Espada Rota ya estaba completamente despierta. Se levantó, caminó hacia la ventana y la abrió. La brisa matutina, un poco fría, entró de repente en la habitación, trayendo consigo el frescor del nieve derretida y el aroma de la primavera que se acercaba. El cielo tenuemente azul aún no estaba completamente iluminado. Pero a través de las nubes dispersas se podía ver que sería un buen día. Después de vestirse, caminó hacia la sala de estar y descubrió que ya había una bandeja de nueces asadas y una lata de sopa de verduras preparada para 4 personas sobre la mesa. Entre ellas, Annie siempre se levantaba temprano, no solo terminaba de lavarse primero, sino que a veces también preparaba el desayuno. Después de unirse oficialmente a la Unión de Brujas, se mudaron del edificio de Asuntos Exteriores al edificio de Brujas y podían comer en cualquier momento en el castillo, pero Annie aún elegía preparar el desayuno ella misma, de vez en cuando. En el primer mes después de recibir su salario, ella fue al mercado de conveniencia a comprar materiales para cocinar como leña, mantequilla y sal. También iba al campo a recolectar frutas y verduras silvestres cada semana. Espada Rota le preguntó curiosa por qué lo hacía, y la respuesta de Annie fue simple. Sobrevivir en la naturaleza es una habilidad, y si no se practica por mucho tiempo, se olvida. Si alguna vez tenemos que huir de nuevo, ¿cómo nos aseguraremos de sobrevivir? Espada Rota no podía entender por qué Annie siempre estaba preparada para vagar. Pero, dicho eso, probar estas frutas silvestres de vez en cuando no era nada malo. Buenos días. Se sentó a la mesa y comenzó a picar sus nueces. ¿Vas a la fábrica hoy? Annie asintió y terminó el resto de la sopa caliente en su tazón. Hay algunos objetos grandes que los trabajadores no pueden mover solos. La máquina no puede enchufar algo tan grande, y solo se puede ensamblar con piezas de hierro pequeñas. Antes lo hacía toda la señorita Ana, pero ahora me toca a mí. En su voz, Espada Rota detectó un toque de satisfacción y logro difuso, que probablemente era el cambio más significativo desde que las 4 llegaron a Neverwinter. Su habilidad ya no era algo inútil. Trabajar para su majestad y recibir un pago era como un oficio real. La experiencia de valerse por sí misma, en lugar de engañar o depender de la caridad de otros, le dio a Espada Rota una sensación de renacimiento. Estaba segura de que Annie sentía lo mismo,
o de lo contrario no se levantaría temprano todos los días para ir a la fábrica. Incluso sin ninguna presión por sobrevivir. Pero hoy era un día especial. No olvides que hoy. Annie parecía mucho más seria. Lo sé. Tranquila. Terminaré mis tareas antes y llegaré a tiempo. Bien, con eso ella se sentirá más tranquila. Entonces me voy primero. Se levantó y se marchó. Ve, me encargaré de Hiro. El agua caliente está en la cocina, y el resto depende de ti. Annie no habló mucho y salió rápidamente de casa. Espada Rota fue a la cocina para conseguir una palangana de agua caliente, después de comer su porción. Ella se acercó sigilosamente al dormitorio de Hiro. Como Hiro había perdido sus piernas, seguía durmiendo con Annie incluso si había habitaciones suficientes. Durante el día, las otras 3 brujas se turnaban para cuidarla. La señorita Ify y la dama Wendy también venían a ayudar a veces. Lo que la sorprendió a ella era que Hiro ya estaba despierta y sentada en la cama. Estaba mirando hacia el brillo a través de la ventana. El suave brillo de su cabello lila y su cutis claro la hacían ver extremadamente agradable. Y bajo esa luz, era difícil imaginar el tratamiento brutal al que había sido sometida. Sin embargo, Espada Rota rápidamente recuperó el control y se dio cuenta de que Hiro podría no estar tan tranquila como parecía en la superficie. Eso podría ser la razón por la que se despertó mucho más temprano de lo habitual. Buenos días, dijo ella. Ah, buenos días, dijo Hiro, como si estuviera saliendo de un trance, y agregó con disculpa. Perdón por molestarte otra vez. No es ninguna molestia. Dijo Espada Rota, sacando la lengua. Nadie lo pensaría así. Y tal vez después de hoy, podrás hacerlo tú misma. De repente, los ojos de Hiro reflejaron una mirada muy compleja de tensión, anticipación, miedo y emoción. Después de un rato, logró controlar sus emociones y se obligó a sonreír. No sé si podré, he olvidado por completo la sensación de caminar, incluso en sueños. ¿Yo? Se mordió el labio y continuó. Solo puedo gatear hacia adelante. Entonces puedes aprender desde el principio. No es gran cosa. Dijo Espada Rota, presionando su hombro. Incluso la bruja del castigo de Dios puede hacerlo, y tú también podrás. Vamos, intenta levantar tus piernas. Hiro tomó una respiración profunda, abrió la manta y vio 2 piernas delgadas, como ramas, expuestas. Eran diferentes de hace unos meses. Sus piernas, que habían sido cortadas por debajo de las rodillas, habían crecido mucho más. Casi hasta los tobillos, y las feas cicatrices se habían vuelto más suaves. Parecían arrugadas y diferentes de las piernas normales, como si pudieran romperse en cualquier momento. Pero al menos, estaban mucho mejor que antes. Este resultado fue el esfuerzo conjunto de la unión de brujas. Al principio, Nana solo podía curar heridas menores como dedos cortados, y el crecimiento de un miembro completo no se logró hasta que las 4 brujas se unieron a la unión de brujas. Espada Rota siguió las instrucciones de su Majestad Roland para complementar la habilidad de curación de Nana con su propia habilidad de fortalecimiento, logrando un avance. Con una espada que Espada Rota transformó, la capacidad de curación de Nana se había mejorado completamente, e incluso un perro de caza con pies rotos podía hacer crecer nuevas garras. Este nuevo descubrimiento trajo un rayo de esperanza para la recuperación de Hiro. Sin embargo, la prueba que comenzó después no fue fácil. Primero, el efecto de curación de Nana solo funcionaba en la herida y la pierna rota de Hiro ya había sanado. Si querían recuperar sus piernas, tenían que crear nuevas heridas en ellas. Segundo, incluso con la magia de Espada Rota, el tratamiento solo podía durar decenas de minutos. Lo que significaba que el proceso de recuperación tenía que llevarse a cabo en varias etapas. La combinación de estos 2 puntos representó un desafío formidable tanto para la sanadora como para la paciente. Hiro tuvo que sufrir repetidamente el dolor de las heridas en sus piernas rotas, y Nana tuvo que cortarlas varias veces para hacerlas crecer. Este programa de tratamiento fue problemático desde el principio. Afortunadamente, la dama Wendy notó este problema y movilizó a toda la unión de brujas. Espada Rota se dio cuenta por primera vez de que se llamaban hermanas entre sí, y que no era solo un término,
sino que se sentían como una familia desde lo más profundo de sus corazones. Aunque las 4 venían del reino de Wolfheart y se unieron a Neverwinter no hace mucho tiempo, no eran tacañas con sus afectos mutuos. La señorita Leaf usó una planta especial llamada la Fersueño para cultivar hierbas que inducen el unconsciousness, y al consumirles, una persona no se despertaría durante horas. Así, esto ayudó a aliviar el sufrimiento de Hiro. Los cortes fueron realizados por la señorita Anna. Bajo el filo afilado del fuego negro, la formación de una nueva herida se completaba instantáneamente, y Nana solo necesitaba enfocarse en su habilidad. Finalmente, la marquesa Spear Passy, la señora de una ciudad, no regresó inmediatamente después de la reunión en Fallen Dragon Ridge por causa de Hiro. Los tratamientos anteriores habían sido cautelosos. Los poderes mágicos de Nana se habían agotado cada vez para recuperar secciones de pierna que eran tan cortas como la mitad de un dedo. Una vez que su habilidad se agotaba, las heridas abiertas pronto se volvían letales. Por lo tanto, el proceso de recuperación había sido extremadamente lento. Con la ayuda de la marquesa Spear, los tratamientos recientes habían logrado un progreso considerable. Si todo salía sin problemas, Hiro recuperaría el uso completo de sus pies después de hoy. Capítulo 839. Lágrimas de Hiro. Broken Sword le puso los calcetines protectores a Hiro y la llevó en brazos hasta la silla de ruedas. Le dio a Hiro un baño sencillo y el desayuno. Amy, su vecina de al lado, también se despertó. Cuando todo estaba listo, empujaron la silla de rueda y se dirigieron al hospital. Hiro estaba mucho más nerviosa de lo habitual y apenas hablaba durante el trayecto. Fortunadamente, Amy ayudó a hacer que el ambiente fuera más animado para que la tensión no afectara a Broken Sword. En cuanto a Amy, probablemente el optimismo era parte de su naturaleza, así que podía sonreír en cualquier momento, incluso cuando huía hacia el reino de Dawn, lo cual siempre hacía que Broken Sword sintiera envidia. Eran casi las 9:00 de la mañana cuando llegaron al hospital. Apenas entraron en el patio, los tres vieron a Lady Wendy esperándolos en la entrada. No solo a Wendy, sino que también estaban Scroll, Anna, Leaf, Mystery Moon y Lily. Casi todas las miembros de la Unión de Brujas se habían reunido allí para esperar su llegada. Aunque ella no era la paciente, Broken Sword sintió de repente una oleada de calidez. Incluso sintió que sus ojos se humedecían y las lágrimas comenzaban a asomar. Hubo un leve temblor en la silla de ruedas y supo que Hiro también se estaba emocionando. Su Majestad y la Marquesa Spear han estado esperándoos en la sala médica, dijo Wendy con una sonrisa, tocando la cabeza de Hiro. No te preocupes, pronto recuperarás tu libertad. ¿Quién más podría ser? Exclamó Mystery Moon. Solo su majestad podría hacer que Lily deje su microscopio y esos bichos raros. No digas tonterías, gritó Lily, intentando tapar la boca de Mystery Moon. Esto hizo que los tres se rieran y aliviara un poco su estado de nervios. Wendy negó con la cabeza con resignación. No hagamos esperar más a su Majestad. Broken Sword empujó la silla de ruedas hacia la sala médica, y después de saludar al rey y a la marquesa, llevó con cuidado a Hiro hasta la cama. Justo cuando Hiro iba a tomar la hierba, Annie finalmente llegó corriendo. Tomó la mano de Hiro con suavidad, como en el pasado, y dijo: Estaré aquí hasta que despiertes. Esta frase parecía tener una magia increíble, ya que Broken Sword vio que la chica finalmente se calmaba en la cama. Durante el largo vuelo hacia el reino de Dawn, había sido Annie la que se encargó de cuidar a estas tres chicas que no tenían experiencia en la naturaleza salvaje, y las llevó sana y salvas hasta allí. En ese proceso, todas la consideraron como el pilar principal, creyendo que mientras ella estuviera presente, cualquier problema se podría resolver. Poco después de tragar la píldora, Hiro se durmió. Empecemos, dijo Wendy a Broken Sword. Ella asintió y cerró los ojos. En un instante, los 5 sentidos desaparecieron por completo, como si hubieran sido lanzados al vacío. Sin embargo, esta sensación duró solo unos momentos, y pronto vio de nuevo lo que la rodeaba a través de los ojos de la señorita Nana. Su experiencia después de usar la habilidad era asombrosa, e incluso podía verse a sí misma como una daga corta y delgada.
con luces suaves y verdosas vibrantes fluyendo entre la hoja. Esta daga en forma de sauce fue una sugerencia de Su Majestad. Él dijo que agitar una espada frente a la cama era demasiado extraño, y sería mejor si se convertía en una daga corta. También le dio a este tipo de arma un nombre peculiar. Un bisturí. De repente, una oleada de magia intensa irrumpió en su cuerpo, y la sensación de plenitud la hizo empezar a gemir suavemente. Por supuesto, solo la chica que la sostenía podía oír este leve gemido. ¿Todavía te sientes muy incómoda? Nana acercó el bisturí frente a ella. Mucho mejor que las veces anteriores. Broken Sword tomó una profunda respiración, aunque era solo un movimiento subconsciente. Después de Kodo, el arma no respiraba. No importa. Puedo soportarlo. Usa lo que necesites. Esta poderosa magia que Broken Sword sentía provenía de Leaf cuando Spear Passy las conectó a las dos. Afortunadamente, la habilidad de la señorita Leaf en sí misma tenía características de vitalidad y frescura. Por lo que después de adaptarse, no era demasiado incómoda. Esto era diferente al fuego negro de Ana, que era duro, afilado y frío, como si estuviera cubierto de agujas de acero. Esto, junto con su capacidad mágica, era casi insoportable para Broken Sword. Por lo tanto, al trabajar con brujas, solo unas pocas colaboraban con la señorita Ana. Después de convertirse en una hoja, podía tener una conexión consciente con la usuaria. Pero también se daba cuenta vagamente de que la magia de la bruja y su propio carácter no eran ajenos. El temperamento de la mayoría de las brujas siempre podía sentirse a través de la fluctuación de la magia. Así que era muy difícil de entender cómo Ana, que parecía tan approachable e inteligente, aunque hablaba poco, podía darle esa sensación mágicamente. Ana quitó los calcetines de Hero y en las yemas de sus dedos se mostró una línea oscura y delgada que ataba sus piernas como una cuerda. Espada Rota no pudo evitar estremecerse. Lo había visto con sus propios ojos, cuando era necesario, este fuego negro era capaz de derretir el metal al instante y quemarlo por completo. Pero por ahora, se sentía como el poder mágico de Ana. Un filamento duro y frío como el hielo. La línea negra desapareció pronto, y Espada Rota sabía que se había reducido a una pequeña mancha negra. Durante este proceso de contracción, en el que la piel, los vasos sanguíneos y los huesos se cortaban de manera ordenada porque la superficie del corte era demasiado plana, tardó un rato antes de que apareciera un círculo de manchas de sangre gradualmente. El miembro amputado cortado era menos grueso que un dedo, y Nana ya había quitado la epidermis, usando su magia para cubrir la herida. Espada Rota había visto el siguiente tratamiento muchas veces. Las heridas rojas y sangrientas comenzaron a crecer hacia adelante, bajo la piel antigua y a formar nueva piel rosada. La magia de los dos cuerpos también se agotó rápidamente. Sin una entrada constante de olla, se agotaría pronto. Alrededor de media hora después, un par de pies completos apareció finalmente frente a todos. La energía de Nana también alcanzó su límite y dejó caer el bisturí. Ella se sostenía de la cama, jadeando con la frente cubierta de finas gotas de sudor. Y Espada Rota no estaba mucho mejor. Para ella, todo el proceso fue como inflamar constantemente los órganos internos. Incluso después de restaurar su apariencia original, todo su cuerpo seguía adolorido. La niña fue llevada por Wendy a la habitación contigua para descansar, pero Espada Rota insistió en quedarse. Quería estar con Annie y Amy para ver a Hiro despertar por primera vez. Después de que los efectos de la hierba del sueño se disiparan, Hiro abrió lentamente los ojos. ¿Cómo te sientes? Wendy la ayudó a sentarse en la cama, preguntando con suavidad. ¿Puedes sentirlos? Primero negó con la cabeza, como si quisiera sacudir el sueño de su mente, luego abrió mucho los ojos y miró sus pies, donde antes solo había restos de piernas con feas cicatrices, nada más. Todos contuvieron la respiración y dirigieron su mirada a la parte posterior de su pie. La sala médica quedó en silencio por un momento. Antes con Wesley 5 cena, deselectidi a diferencia en Camalca. El corazón de Espada Rota también dio un vuelco. Incluso pensó que era una ilusión suya, así que parpadeó y miró de nuevo.
Los dedos se movieron 2 veces y, como tijeras oxidadas que no se habían movido en mucho tiempo, se contrajeron de repente y se doblaron lentamente. Su corazón inquieto finalmente se calmó y solo quería gritar de alegría. Pero vio que en los ojos de Hiro brillaron 2 gotas de lágrimas. Se sorprendió, ya que incluso en el período más difícil, nunca había visto a Hiro derramar una lágrima. Hiro tragó saliva tan pronto como abrió la boca, y por mucho tiempo no pudo completar su frase, pero todas las personas presentes entendieron su significado. Gracias. Annie se inclinó sobre ella, y Hiro estalló en llanto en los brazos de Annie. Capítulo 840. Sangre negra. Después de que Roland regresara al castillo, todavía no podía sentir paz en su corazón. Como dice el refrán, las personas derraman lágrimas de alegría. Pero en su opinión, Hiro no solo lloraba de alegría, sino que también era una forma de liberar todas sus emociones reprimidas después de años de trato injusto, dolor y acusaciones falsas. En otras palabras, el hecho de que mantuviera una apariencia fuerte no significaba necesariamente que no sintiera dolor. Era más bien una máscara debajo de la cual escondía todos sus sentimientos verdaderos. No era una reacción anormal para una chica que acababa de llegar a la mayoría de edad antes de que las desgracias la abrumaran. Había hecho un gran trabajo al ser fuerte y esperanzada. El tratamiento resultó exitoso y ella recuperó un par de pies normales. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Sin embargo, como podía sentir sus nuevos pies después del tratamiento, los nervios de sus pies debían haber estado bien conectados con los nervios de su columna vertebral. Con rehabilitación, eventualmente podría caminar de nuevo. Este tratamiento también ayudó a Roland a confirmar aún más la habilidad de espada rota, aumentar el límite de poder mágico de las brujas. Cada bruja tiene su límite de poder. Tomemos como ejemplo la habilidad de colibrí. Hay límites en los volúmenes de los objetos de los que reduce el peso, en la duración de su magia y en el grado de reducción de peso. Una vez que sobrepasa uno de esos límites, el consumo de su poder mágico se multiplica. Es como un índice en ascenso, que no puede ir mucho más allá de su valor normal. Pensándolo de otra manera, Colibrí no podía convertir una montaña enorme en algo tan liviano como una pluma, ni mantener su poder efectivo para siempre. Probablemente requeriría una cantidad inimaginable de poder mágico para lograr eso. Lo mismo aplica a Nana. El poder mágico que necesitaba para regenerar los miembros estaba muy por encima de su límite de poder mágico. Por eso podía replantar dedos rotos, pero no podía regenerar miembros, ni siquiera con la ayuda de joya. La habilidad de Broken Sword ayudó a aumentar esos límites, de manera que algo que había sido imposible se convirtió en casi posible. Con la ayuda de Broken Sword, la bruja no tenía que consumir una cantidad considerable de poder mágico en un solo momento, sino que solo necesitaba aplicar su habilidad en varias ocasiones. Del cajón, Roland sacó un montón de informes de Wendy que registraban los resultados de las pruebas cuando Broken Sword trabajaba con otras brujas y los extendió sobre el escritorio. Los resultados mostraron que las habilidades de la mayoría de las brujas se fortalecieron notablemente con la ayuda de Broken Sword. El límite aumentado le permitió mejorar la efectividad de su trabajo. Por ejemplo, el amanecer y encantado por Mystery Moon funcionaría por más tiempo, pasando de los 5 días anteriores a las 2 semanas actuales. Esta mejora era extremadamente valiosa para Neverwinter, ya que la ciudad no estaba en condiciones de generar electricidad a gran escala en ese momento. Después de que el grupo de 7 miembros de la secta Xiao entró por la puerta de la montaña, apareció una diferencia consciente en el ritmo mientras la distancia entre ellos aumentaba. Además, el efecto de consolidación encantado por Candle podía durar más tiempo con el apoyo de Broken Sword, lo cual era muy beneficioso para extender la vida útil de las herramientas de máquina y avanzar en el nivel de procesamiento. Dado que se enviaron tantos trabajadores novatos a las plantas, no era de extrañar que rompieran una docena de cortadores de barrenos o varias máquinas al día si Candle no intervenía. Además, Broken Sword también ofreció una asistencia significativa a brujas como Soraya, Agatha, Lucía,
Paper y otras que trabajaban en las plantas. Gracias a esas brujas, el desarrollo industrial en Neverwinter seguía siendo fenomenal, incluso sin una agencia reguladora bien establecida ni suficiente mano de obra. Sin las brujas, habría más accidentes y fallos en el sistema debido a los métodos de producción peligrosos y primitivos. Ahora, con la incorporación de Broken Sword, el proceso de producción sería más seguro y eficiente. Roland concluyó su informe con la predicción de que Broken Sword sería una de las brujas más ocupadas en Neverwinter. Por la tarde, su guardia Sean entró en su oficina. Su Majestad, el ministro de la Industria Química, Sir Kyle, espera que pueda visitar el Laboratorio 4. Mencionó que ha habido algunos avances en lo que usted solicitó. ¡Oh! Los ojos de Roland se iluminaron. Reorganice mi horario. Iré allí de inmediato. Sí, Su Majestad. Roland, escoltado por guardias, llegó al Laboratorio 4. Con el establecimiento de la planta de ácidos y la planta de nitración, las humildes cabañas, que originalmente se construyeron como pequeños talleres para experimentos y producción, se habían convertido en el verdadero centro de investigación de Neverwinter. Ahora cerca del río Redwater se habían erigido muros para separar los edificios. El centro de investigación ahora estaba custodiado, equipado con un equipo logístico e incluso el interior había sido renovado. La pared exterior del edificio se repintó en un color crema, luciendo magnífico y grandioso. Kaelsichi no apareció en la puerta del edificio del Laboratorio 4 para saludar a Roland. Solo el viceministro Chávez estaba allí, pareciendo un poco avergonzado, pero Roland no lo interpretó como una ofensa. Él había conocido al jefe alquimista hacía mucho tiempo y sabía qué tipo de persona era, así que solo agitó la mano y entró al edificio sin decir nada. Al que estaba de pie frente a una larga mesa de laboratorio, con los ojos fijos en el líquido en el tubo de condensación, mientras goteaba hacia el matraz. Su Majestad. El líquido ámbar era transparente y desprendía un olor antiguo y familiar. Había algunos matraces más a su alrededor que contenían líquidos de diferentes tonos de colores. Roland no pudo evitar inhalar profundamente. Había pasado mucho tiempo desde que olió el aroma de la gasolina. Ciertamente, gasolina era un nombre inapropiado para este producto crudo, que definitivamente no era comparable al combustible ampliamente utilizado en el mundo moderno, aunque compartieran el mismo aroma. Roland todavía tenía un largo camino por recorrer antes de que esto se convirtiera en un suministro de energía estable. El jefe alquimista, que acababa de notar a Roland, colocó su mano en su pecho. Tiene razón. El aguas negras en la región más austral contiene muchos componentes líquidos. He realizado algunos experimentos según los enfoques descritos en química intermedia, y descubrí que los componentes podrían separarse mediante destilación, pero... Hizo una pausa para señalar los matraces en la mesa. Los componentes son todos combustibles, y la capa superior de los líquidos obtenidos de la destilación es más volátil por naturaleza, como este. Al camino el 70. Cole tomó el matraz con el líquido ámbar y lo agitó ligeramente. Es como una explosión cuando se enciende. Su Majestad, ¿está planeando hacer un explosivo más poderoso con él? Eso significa que lo hizo bien, dijo Roland con despreocupación, ya que sabía que eran todos hidrocarburos y que Lucía obtendría el mismo resultado si realizara el experimento. De hecho, el aguas negras se muestreó en Cabo Endless. Desde el principio, sospechó que era la erupción de pozos de petróleo lo que causaba el llamado fuego subterráneo a quemarse constantemente. El petróleo pertenecía a una gran familia. Dado que el petróleo era la base de la industria moderna y un material esencial que había influido enormemente en las guerras mundiales, Roland había aprendido mucho sobre él. De hecho, la diferencia entre el petróleo muestreado en el este y el oeste de los continentes era enorme. Incluso mayor que la diferencia en el color de piel de las personas en esas áreas. Por lo que podrían considerarse dos líquidos completamente diferentes. El color del petróleo variaba drásticamente, desde dorado, verde oscuro hasta negro, marrón e incluso transparente. Algunos aceites eran tan fluidos como el agua, mientras que otros eran espesos y pegajosos. Algunos no podían quemarse directamente, mientras que otros eran altamente inflamables. En términos de sus componentes,
Cualquier mezcla de hidrocarburos compuesta por hidrógeno y carbono podía considerarse una forma de petróleo. Por lo tanto, no era extraño clasificar al aguas negras como petróleo. En otras palabras, no importaba si el aguas negras era similar al petróleo del mundo moderno, siempre y cuando pudieran obtener un aceite combustible de él. Después de todo, incluso en el mundo moderno, la gente no había podido determinar completamente el origen del petróleo, ni habían investigado a fondo a todos los miembros de la familia del petróleo. Roland había oído decir que el petróleo se agotaría en 50 años cuando era joven, pero resultó que las reservas de los nuevos campos de petróleo descubiertos cada año crecían mucho más rápido que su consumo. Además, la suma de todas las reservas de los campos de petróleo descubiertos superaba con creces la cantidad de petróleo calculada según la hipótesis de la biotransformación.